¿Preparados para sufrir? ¿Preparados para soportar el dolor? Si la respuesta es sí, ¿están preparados para el show de Gabriel Incertis? Ojo que este vídeo está a reventar de spoilers y son inevitables por la propia naturaleza de la temática. ¡Ese compa ya está muerto! Porque aquí trataremos algunas aproximaciones al tropo de personajes cuyo fatal destino estaba sentenciado antes de que la audiencia y en ocasiones el mismo personaje pudiese darse cuenta. Pero hoy no hablaré de la típica muerte retrasada al estilo de sablazo, pausa y al rato una cabeza cayendo o algo similar, o la muerte de Bill en Kill Bill 2 con la técnica de los 5 puntos, pero calculo que en esta nueva serie de vídeos ese compa ya está muerto, alguna vez bucearé en esas aguas. Hoy quiero empezar por algo más como esto, solo que con un resultado fatal para el personaje. Oh, shit. Sería una variante del tropo cuyo nombre todavía vacilo en definir, que consistiría en evento fatal presentado de forma sutil, seguido del paseo del moribundo para pasar al momento del shock, tras el cual se produce la revelación impactante de la herida necesariamente mortal y finaliza habitualmente con el desplome del personaje. Comenzaré por el ejemplo más reciente vertido en las aguas de la cultura popular, que es sin duda, e insisto, aquí los spoilers os los voy a tirar a la cara sin miramiento alguno, la muerte de Ser Baelor Targaryen en El Caballero de los Siete Reinos. Y empezamos con este ejemplo no solo por ser de rabiosa actualidad, sino por presentar todos los elementos del tropo en una forma muy pura. Al terminar el combate, Ser Duncan, malherido, es atendido por el herrero Steely Pate y Ser Raymond Fossoway cuando se aproxima a Baelor y le pide que le ayude a quitarse el casco porque... Mis dedos se sienten como si fueran de madera. Un signo de que algo no anda bien. Enseguida Raymond se da cuenta de que el casco está abollado en la parte posterior y le pide ayuda a Steely Pate para retirarlo. Y entonces se produce el momento del shock. Por los dioses. Inmediatamente después tiene lugar la revelación de la herida necesariamente mortal. Vamos, una herida tan chunga que es mortal por necesidad. Entonces Baelor cae en los brazos de Duncan y fin. Dada la presentación de la escena, tanto el evento fatal como el paseo del moribundo son sutiles y los identificamos a posteriori. Al concentrarse la cinematografía de El Caballero de los Siete Reinos en el punto de vista del personaje de Ser Duncan, el espectador apenas tiene detalles del combate más allá de lo que experimenta el propio personaje. Esto no solo potencia la inmersividad, sino que posibilita la transferencia del momento de shock a la misma audiencia. El instante en el que Baelor recibe de su hermano un mazazo en la cabeza es tratado como acción de fondo. No hay foco dramático ni nada que le dé peso narrativo, no nos damos cuenta de que haya pasado nada especialmente grave y solo lo identificaremos en una revisión atenta. Sin embargo, este es el momento definitorio de la suerte de Baelor. Es justo aquí cuando el compa ya está muerto, no más no le han avisado, y todo lo de después, hasta caer en brazos de Ser Duncan, es su paseo del moribundo. Y esta escena me hizo recordar otro ejemplo bastante puro de esta variante del tropo que se da al comienzo de la primera profecía, precuela de la profecía, en una escena protagonizada por el actor Charles Dance, mira tú por dónde, conectado con el Caballero de los Siete Reinos por haber interpretado a uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia de Juego de Tronos, Tywin Lannister. En la primera profecía interpreta al padre Harris, un cura católico que es interrogado en una iglesia por el padre Brennan, interpretado por Ralph Ineson, acerca de una conspiración oculta que implica a un bebé. Al salir del edificio se produce un accidente cuando unos albañiles que trabajaban en un andamio colocando vidrieras dejan caer un tubo de metal, y entonces se activan todos los elementos característicos del tropo. Primero parece que no ha pasado nada, es decir, el evento fatal se sutiliza, se produce el paseo del moribundo, después la reacción de shock, aquí en forma de persignación, y por último la revelación de la herida necesariamente mortal. Y corte a negro en sustitución del desplome del personaje. He de decir que me encanta la resolución de esta escena, con ese acorde de re mayor novena acompañando la sonrisa que se dibuja en la cara del padre Harris, mostrando unos dientes ensangrentados. Resulta deliciosamente perturbadora. Y ya que menciono el acorde, debo subrayar lo magnífica que es la banda sonora de Mark Corben, el prolífico compositor canadiense responsable de la música de películas como Cube o The Witch. Y bueno, sí, algunos habréis notado que la escena de la muerte del padre Harris es clarísimamente un presagio de la muerte del mismo personaje con el que interactúa, el padre Brennan, interpretado originalmente por Patrick Troughton. En la profecía, que se ambienta unos años después de la primera profecía, el padre Brennan acaba empalado por un pararrayos. Uno de mis ejemplos favoritos de este tropo lo tenemos al final de la cuarta temporada de Breaking Bad,
Walter visita a Héctor Salamanca en la residencia y le propone usar su animosidad contra Gus para tenderle una trampa y acabar definitivamente con él. Mientras Héctor finge querer delatar a Gus a la DEA para llamar su atención, Walt había escondido una bomba bajo la silla de ruedas de Héctor que se activa con la campanita. A diferencia de anteriores casos, aquí el evento fatal no es nada sutil. Sin embargo, hay un momento para la duda. Vemos a Gus salir caminando tranquilamente de la habitación reventada y ajustarse la corbata. Y entonces lo primero que piensas es que este tío es sobrenatural, es el villano definitivo. Si también ha sobrevivido a esto, Walt está jodido. Pero claro, todavía no habíamos caído en que se trataba de un paseo del moribundo. Se produce a continuación la reacción de shock y la revelación de la particularmente espectacular herida necesariamente mortal. La chocante escena acabó constituyendo uno de los momentos más emblemáticos de la serie. De ella se dice que Gustavo odiaba tanto a Héctor que incluso se rehusó a morir en la misma habitación que él. Otros aseguran que este es el momento en el que Gustavo Fring se convirtió en Gus Frito. Pero lo más maravilloso es cómo Vince Gilligan anticipó el momento en el mismo título del capítulo, Face Off, que se traduce como cara a cara o confrontación, haciendo alusión al enfrentamiento entre Gus y Héctor, pero también se puede traducir literalmente como sin cara. Un juego de palabras macabro que convierte el título en una profecía y remata con humor negrísimo uno de los cierres de temporada más perfectos que ha dado la televisión. En la serie de anime The Super Dimension Fortress Macross, conocida en Occidente como Robotech, encontramos uno de los ejemplos más interesantes de este recurso. El comandante del escuadrón Skull, Roy Fokker, y no puedo enfatizar lo suficiente lo que me gusta este apellido, veterano y carismático mentor del protagonista, participa en un combate aéreo defendiendo la Macross de los Zentradi. La batalla es intensa, pero nada en su comportamiento posterior sugiere tragedia. Regresa a la base, habla con normalidad, su tono es ligero, todo parece haber salido bien. Sin embargo, dos técnicos inspeccionan su nave y descubren algo en la cabina. La serie no lo subraya de inmediato, pero introduce una grieta. Algo no encaja. Roy se marcha a casa con su novia, se sienta, toca la guitarra, conversa. No hay épica ni música solemne. No hay presagio evidente, solo cotidianidad y una pequeña discusión de pareja sin consecuencias mientras ella prepara la comida. En un momento dado, ella cree que se ha quedado dormido. Entonces Roy gime de dolor y se desploma, generando tanto la reacción de shock como la revelación de la herida necesariamente mortal, que estaba ahí desde el combate, solo que ni nosotros ni nadie lo sabíamos. Y aquí el mecanismo es especialmente elegante. El evento fatal, al contrario de todos los demás ejemplos que estamos viendo, se presenta de forma todavía más sutil. No vemos el impacto decisivo, el momento exacto en el que su destino queda sellado. La narrativa nos permite creer que ha salido ileso. Roy no cae en el aire envuelto en fuego, muriendo en una explosión heroica, sino en el sofá de su casa. Su paseo del moribundo culmina en un gesto íntimo, elegir pasar sus últimos minutos de vida en el lugar que le importa junto a quien ama. Brillante. Vayamos ahora con otra variante del tropo general de ese compa ya está muerto que, manteniendo la idea del cierre de arco dramático de personaje que vemos en la muerte de Gus Fring o Roy Fokker, apela más a la épica o a la muerte heroica al tiempo que rebaja la necesidad de impactar con heridas asquerosas. Si bien en esta variante el evento letal es totalmente explícito, un veneno, una bala, una puñalada, tiene la particularidad de que ignoramos en el momento de producirse si va a ser necesariamente letal. En el guerrero número 13, el valiente líder vikingo Bullywhife combate contra los Wendol, un pueblo de algo así como neandertales. En la lucha final recibe varios golpes, pero aún así logra abrirse paso hasta el líder enemigo y matarlo. Suena un cuerno, el enemigo huye, la batalla ha terminado. Bullywhife se sienta, clava la espada en el suelo, no pronuncia ningún gran discurso, simplemente contempla el horizonte como un rey en su trono improvisado. Ahmad dice: «Se acabó». Y entonces se oye el lastimero aullido de un perro. Los guerreros giran la mirada. Se aproximan. Bullywhife sigue sentado, erguido, estoico, pero descubren que ya estaba muerto. En realidad, Bullywhife ya estaba herido de muerte antes del combate final. Su destino estaba sellado desde el momento en el que fue envenenado por la llamada madre de los Wendol antes de decapitarla. Esta es una variante emocional del tropo de la muerte diferida. No hay revelación de la herida necesariamente mortal, no hay casco que se retira, no hay sangre que empieza a brotar. Su muerte ya está sellada antes de la caída final, y su largo paseo del moribundo se encamina a cumplir su rol narrativo: inspirar a sus hombres, luchar hasta el final y terminar como un héroe. En realidad, el hecho de que haya sido envenenado no cambia la realidad de su mortalidad. Lo que hace es reenfocarla para darlo todo y salir de la vida por la puerta grande.
Pero la escena también comparte algo con ese momento de Breaking Bad en que Gus Fring sale caminando tras la explosión y se ajusta la corbata. Este gesto es el equivalente narrativo a Bully Wife clavando la espada en tierra. En ambos casos el personaje ya ha cruzado el umbral, pero el cuerpo aún conserva la dignidad suficiente para cerrar la escena con clase. Y hay algo más interesante si cabe. Bully Wife no muere en el combate, muere cuando el combate ya no es necesario, cuando su función narrativa está cumplida. Lo mismo podría decirse de la propia película. El Guerrero número 13 fue una producción caótica, con refilmaciones, tensiones internas y un fracaso de taquilla histórico. Con ese historial cualquiera la habría dado por muerta, pero como Bully Wife, la película no se desplomó en el momento del golpe. Se sentó, clavó la espada en el suelo como diciendo «aquí estoy» y esperó. Con el tiempo encontró a su audiencia. Hoy sobrevive como obra de culto, quizá porque necesitaba distancia para que su épica encontrara el contexto adecuado. El caso de Máximo Meridio en Gladiator comparte la épica que vemos en El Guerrero número 13. Aquí, el cobarde Cómodo apuñala a Máximo en el pulmón antes de sacarlo a la arena del Coliseo, asegurándose una ventaja deshonrosa. No quiere vencerlo, quiere administrarle la muerte mostrándose ante el pueblo como superior. Desde ese momento, la herida ya ha dictado sentencia. Al igual que el veneno que corre por la sangre de Bully Wife, la puñalada en el costado de Máximo convierte el combate en una prórroga imposible. Máximo no lucha para sobrevivir, lucha con la muerte ya dentro y, sin embargo, pelea, resiste y vence. Solo después, cuando el enemigo ha caído y Roma ha sido testigo de la derrota del tirano, el cuerpo le empieza a fallar. Máximo camina unos pasos más, habla, da instrucciones y libera a sus hombres. Máximo no muere en el golpe, sino muere cuando ya no es necesario seguir en pie y ha cumplido su función. En este sentido, la escena comparte con Bully Wife algo fundamental. La muerte no interrumpe el clímax, lo culmina. El héroe ya estaba condenado antes del enfrentamiento, pero conserva el tiempo justo para cerrar su arco y dejar el mundo un poco más ordenado de cómo lo encontró. Como vemos, en estos ejemplos, a pesar de que somos conocedores del momento en el que se produce el evento fatal, ya sea el envenenamiento de Bully Wife o la herida de Máximo, la indeterminación continúa. No sabemos con seguridad si finalmente los héroes sucumbirán a la fatalidad. Otro ejemplo que comparte este estilo de épica es la muerte de Danny Archer en Diamantes de Sangre. Archer es alcanzado por una bala mientras huye con Solomon y su hijo, que por cierto no puedo evitar apuntar la coincidencia del actor Jaimon Hounsou interpretando un personaje que funciona como ancla moral del protagonista tanto en Gladiator como en Diamantes de Sangre. En un momento dado, Archer se da cuenta de que, en su situación, solo está poniendo en peligro a Solomon y a su hijo, por lo que le entrega el diamante y le apremia a que huyan. Archer retiene un poco el avance de los perseguidores, lo suficiente como para que la avioneta ponga a salvo a los otros dos. Después de hablar con la periodista por teléfono, Archer, en un gesto que recuerda irremediablemente a Máximo en Gladiator, toma un puñado de tierra y muere. La épica aquí es la redención. La bala que mata lentamente a Archer no es la catalizadora del cambio, sino su confirmación. Cuando recibió el disparo, Archer ya había empezado a transformarse. La herida no lo convierte en mejor hombre, lo obliga a mostrarse como tal. Como Bully Wife y Máximo, Archer abraza su destino y emplea su paseo del moribundo para cumplir su función. En los tres casos, la muerte ya estaba en marcha. El cuerpo está sentenciado, pero lo que ocurre en este intervalo, ese margen imposible entre la herida y el colapso, es lo que da sentido a toda su historia. Bully Wife gana la batalla, Máximo derrota la tiranía, Archer asegura la redención. Y sin embargo, su heroicidad no nace del último esfuerzo ante una muerte segura. Nace antes, la muerte no crea el heroísmo, lo enmarca. De hecho, en los tres casos, el acontecimiento que los matará físicamente es posterior al momento en el que ya han sido héroes. El veneno, la puñalada, la bala, llegan después del gesto decisivo. Lo que hace grande ese paseo del moribundo no es la resistencia biológica, sino la conciencia, explícita o implícita, de que el tiempo se ha agotado. Quizá por eso estas escenas funcionan con tanta fuerza, dramatizan de manera brutal una intuición profundamente humana. Es la conciencia de la mortalidad la que da sentido a la vida. Cuando el horizonte se estrecha, la acción se vuelve más pura. No actúan para vivir más, actúan para que lo vivido tenga significado, y solo después el cuerpo cae. Vayamos con un ejemplo final que se aleja ligeramente de las variantes épicas que hemos visto, pero que lo pongo por una razón. Se trata de la muerte de Buster Scruggs en la balada de Buster Scruggs de los hermanos Coen. En el segmento inicial, su muerte funciona como una versión casi metafísica del mismo patrón. Ha derrotado a todos los rivales con una mezcla de velocidad imposible, carisma autoparódico y una física casi de dibujos animados. Es un pistolero que vive en un mundo que parece diseñado para él, un mundo donde la cámara le ama, la música le acompaña y las balas siempre llegan antes que las del contrario. Y entonces en el horizonte aparece The Kid.
Todavía no lo sabemos, pero su mera llegada ya es el evento fatal. Es el veneno de Bullywhipe, es la puñalada de Máximo. No puede evitar su suerte, solo puede interpretarla. The Kid no es simplemente un oponente más, es la corrección del sistema. Hasta ese momento el universo estaba inclinado a favor de Buster. Con la aparición de The Kid, el equilibrio se restablece. Cuando se baten en duelo, el disparo llega con brutal simplicidad. Buster ni lo ve venir. De hecho, parece que ni siquiera esté preparado para la posibilidad de perder. Tras la detonación, su expresión pasa de la confusión a la decepción. Se quita el sombrero con ese sonido cómico de botella descorchándose, mira los agujeros, dice resignado. Vaya, feo asunto. Constata con un espejo que tiene la cabeza agujereada y entonces se desploma. Es la versión irónica del paseo del moribundo. La muerte ya ha ocurrido. Lo que vemos después es el tránsito psicológico o las fases del duelo comprimidas en segundos. Shock, incredulidad, constatación y aceptación. Pero aquí hay algo que engloba a todos los ejemplos anteriores. En Bullywhipe la muerte es inevitable por el veneno, en Máximo por la puñalada, en Archer por la bala. En Buster la inevitabilidad de la muerte no es biológica, es estructural. No muere porque esté herido antes del duelo, muere porque todos morimos, muere porque nadie es mejor para siempre, porque todo héroe vive bajo la ilusión de ser insustituible, hasta que aparece alguien más rápido, y no solo eso, sino más joven, más guapo y que canta mejor. Let me tell you, buddy, there's a faster gun. Aquí la bala es la formalidad, la obsolescencia es la sentencia. Si en los otros casos la muerte viene a confirmar el heroísmo, aquí confirma algo más frío, la irrelevancia. Buster no cae tras cumplir su misión, cae porque su arquetipo ha caducado, y quizá por eso este ejemplo los engloba a todos, porque nos recuerda que la muerte no siempre llega como consecuencia de una gran decisión moral, a veces llega simplemente porque el tiempo sigue avanzando. Da igual lo bueno que seas, siempre habrá alguien mejor, más rápido, más joven, o si lo prefieres, siempre habrá un niño asiático haciendo lo que sea mejor que tú. Buster representa la fantasía de la invulnerabilidad. The Kid representa la certeza de que esa fantasía es temporal. En los otros ejemplos, el héroe usa el margen antes del colapso para dar sentido a su final. Aquí ese margen sirve para que el personaje comprenda con consternación, aunque sea durante un segundo, que había ido por la vida sin darse cuenta de que él también era ese compa que ya estaba muerto, nomás no le habían avisado.